Porque si bien es verdad que es muy importante el conocer algunos elementos del vehículo eléctrico, yo creo que también es importante saber de qué manera puede ser útil ese vehículo eléctrico, ¿no? Y entonces esa es la razón por la que yo me encuentro ya aquí para explicaros, os voy a tratar de tú porque somos compañeros, para explicaros un poco qué esperamos nosotros del vehículo eléctrico. Es decir, el vehículo eléctrico puede ser, y así espero yo que lo sea, si no defrauda las expectativas, un gran aliado del sistema eléctrico, y tiene una oportunidad estupenda. El propio vehículo en sí y el sistema eléctrico apoyándose en ese vehículo. Pero también, si no se hacen las cosas correctamente, puede ser un reto difícil y una amenaza, por cuanto nos podemos ver abocados a un nuevo proceso inversor en unos momentos difíciles, ¿no? Bueno, si me da tiempo, quisiera abordar algunos de estos elementos. Primero, quiénes somos nosotros. Red Eléctrica, ya lo conocéis, es el TSO español, que agrupa las actividades de transmisión de transporte y de operación del sistema. Esto me ha recordado que lo tengo que apagar. De transmisión y de transporte y de operación del sistema, y es pionero en esta materia. Es pionero en esta materia porque ya fue, su creación fue en el año 1985, incluso antes de los procesos de liberalización que se abordaron los diferentes sistemas eléctricos. De hecho, cuando se abordó la reforma del sistema eléctrico británico, Margaret Thatcher aludió a la reforma habida ya en España con la creación de Red Eléctrica y la constitución de una empresa que tenía el 400, una buena parte del 400, menos muy pocas instalaciones, y como la mitad del sistema del 220 kilovoltios, además de la operación del sistema. Pero nos damos cuenta de que ese liderazgo en la creación de tal no juega nada más que en el pasado. Hay que seguir avanzando y tal. Y entonces la primera cosa que nosotros empezamos a ver era que nosotros teníamos es un país con problemas en cuanto a las emisiones de tipo de generación y sobre todo con una altísima dependencia energética. Entonces, ¿de qué manera el sistema eléctrico podría contribuir? Entonces, se había hecho ya desde el gobierno una apuesta por las renovables. Nos habíamos encontrado con que, al ser un sistema casi aislado, es difícil integrar las energías renovables, y entonces constituimos, digamos, un objetivo. ¿De qué manera podemos integrar el máximo de energías renovables sin afectar a la seguridad del sistema? Entonces, ya veremos, quizás son algunos conceptos de momento aislados, pero luego veremos la ligazón de todos ellos. Para ver eso, dada nuestra forma o la morfología de nuestra curva de carga, pues tuvimos que abordar una tarea que también fuimos pioneros en Europa, y era crear un departamento dentro de lo que es la operación del sistema de gestión de demanda. No porque nosotros podamos gestionar desde allí la demanda, sino porque podemos de alguna manera mandar mensajes, influir en la opinión pública, la necesidad de que la gestión de la demanda sea una herramienta que pertenezca prácticamente a nuestro día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, esto es lo que hace un operador del sistema. Lo que hace es garantizar la calidad y la continuidad del suministro, y para eso hace una adecuada coordinación entre los medios de generación y la red de transporte, ¿no? Desde el punto de vista, todo esto de la operación del sistema. Pero tenemos otra alma, aunque esa alma sea a base de hierros y de aluminio y cobre y tal, que es el transporte, el transportista. Y las funciones del transportista son el diseño, la ingeniería, la construcción y el mantenimiento de las instalaciones de transporte, tanto de las líneas, las subestaciones y el resto de las instalaciones, reactancias, condensadores y demás que constituyen el tema. Porque, como sabéis, no hace falta que os recuerde que la energía eléctrica
pues no es almacenable, es un bien fungible de muy corta vida y tenemos que las posibilidades de almacenamiento son muy limitadas y normalmente en otras formas de energía, o bien transformarla en energía potencial, lo que tengamos a través del uso de las centrales reversibles, o alguna cantidad que se pueda almacenar absolutamente testimonial y todavía en fase de esto, que es tanto como energía química en las baterías o como energía en los volantes de inercia también, cinética, pero bueno, son absolutamente testimoniales, ¿no? Bien, dicho esto, lo que nosotros necesitamos es el ver, bueno, lo vamos a ver rápidamente, cómo es nuestra curva de carga y las dificultades que eso plantea. Ese equilibrio generación-demanda lo tenemos que tener en cada momento, o sea, que sabiendo que la demanda es la suma de las decisiones de cada uno de los 46 millones de habitantes, o de los veintitantos puntos de suministro, que varían constantemente, pues nosotros tenemos que tener una generación que iguale en cada instante ese tema. Y eso no es fácil. No es fácil porque la demanda es errática, es la división de un montón de... Entonces, esa es la primera dificultad, pero es más difícil todavía si encima tenemos que hacer ese equilibrio con un tipo de energía muy variable, poco obediente, que son la apuesta de las energías renovables, por las que no ya solo el gobierno español, sino las directivas de la Unión Europea nos apuntan. Sobre todo el tercer paquete ya apunta al 20% de energías renovables sobre energía final en el año 2020, que más o menos en energía eléctrica es el 40%. Bueno, pues eso se dice fácil, pero hacerlo es complicado, porque tenemos además un sistema con una curva de carga, que veremos ahora, muy complicada, y encima con un sistema aislado, con un sistema eléctrico casi aislado. No totalmente aislado, pero la capacidad de interconexión con Francia es muy pequeña. Ya estoy dibujando los problemas y por lo tanto estamos barruntando qué posibles soluciones tenemos. Soluciones incrementar la capacidad de almacenamiento, soluciones incrementar el bombeo, soluciones incrementar la gestión de la demanda, y dentro de la gestión de la demanda puede ser el día de mañana un aliado completamente el vehículo eléctrico. Bueno, evidentemente ese equilibrio de generación-demanda no solo hay que hacerlo entre la generación y la demanda, sino después dentro de la energía entre activa y pasiva, para que no se nos, entre activa y reactiva, para que no tengamos caídas de tensión, como sucede con frecuencia en Galicia, o por el contrario estemos con sobretensiones como estamos ahora en Madrid, que tenemos la demanda muy baja y por lo tanto la red está cambiando su factor de carga. Bueno, entonces, además vemos que para cumplir esa estrategia del 20-20-20, que el 20% de emisiones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la introducción que ya he mencionado del 20% de energías renovables y una reducción del 20% de consumo de energía primaria, bueno, aquí no están puestos en ese orden de manera caprichosa. Hay un objetivo, digamos, estratégico, que es la reducción del 20% de gases de efecto invernadero, mientras que los otros son objetivos instrumentales para conseguir lo anterior, ¿no? Bueno, uno de el ahorro y la eficiencia es un yacimiento importantísimo y una medida importantísima para poder, de alguna manera, conseguir ese objetivo estratégico. Y la integración de las renovables pues permite también el que haya una mejora de la eficiencia. Todo esto va a llevar a un modelo del sector eléctrico muy diferente al que conocemos. Conocemos un modelo del sector eléctrico que, si me permiten, diríamos del siglo XX. Y digamos, los requerimientos que se nos pide nos conducen a un nuevo modelo ya para el siglo XXI, en el que el protagonismo de las renovables no sea testimonial, sino que tendrá un protagonismo importantísimo. Se habla incluso de que ya tengamos que tener sistemas eléctricos para el año 2050 con un 80% de reducción de CO2, con lo cual pues exige incrementar en muchísimo las energías renovables o optar por otro tipo de energías libres de emisiones. Estoy hablando de energía nuclear, y entonces todo esto va a hacer que tengamos un sistema eléctrico diferente. ¿Por qué? Pues porque además habrá que aprovechar las energías renovables donde están, y muchas veces no están donde está el consumo. Están en la eólica del Mar del Norte y el Báltico, sobre todo el Mar del Norte,
o la fotovoltaica y eólica también que pueda haber en el Sáhara. Y el consumo estará en el centro de Europa, con lo cual hace falta hacer una supergrid importante que actúe, digamos, y que lleve esta energía al centro de consumo. Lo cual, además, vamos a tener en los territorios en Europa una energía renovable muy diseminada, y además le queremos hacer jugar para poder integrar bien toda la producción de carácter renovable al consumidor, y por lo tanto también muy diseminada, y por lo tanto tendremos que tener unas redes, unas smart grid, que sean capaces de recolectar esa energía y recolectar las decisiones de los consumidores, y de manera que podríamos decir que el sistema eléctrico del siglo XXI estará formado por 3 capas, es como un sándwich, tendrá una supergrid, como si fuera la malla de los cochecitos choque, después habría la red que conocemos y después una smart grid, que sirve para conectar la energía distribuida y las decisiones de los consumidores de cara a mejorar la curva de carga. Gestionar y coordinar esos 3 temas es el gran reto de los operadores de los sistemas para el futuro, ¿no? Es decir, tendremos generación distribuida, tendremos gestión de demanda, y ahí es donde juega el vehículo eléctrico. También juega la necesidad de almacenamiento, y ahí tenemos el uso del vehículo eléctrico como el vehicle to grid, que ahora veremos. Y bueno, y en definitiva, todo esto proviene por el objetivo estratégico de tener una generación de energía eléctrica con una reducción máxima en todo lo posible de CO2. Bueno, además vemos que si nos ponemos ya a pensar en el transporte, en España, pues el 40% de toda la energía la consume el transporte. Y que además ese transporte se hace en un 98-99% con energía procedente del petróleo. Y además el transporte contribuye casi un 30% a las emisiones de CO2. Bueno, si caracterizamos España, pues vemos que España tiene un 80%, aquí está puesto todavía el 2008, un 80% de dependencia energética, superior al 50% que hay en la Unión Europea, pero las previsiones es que incluso apostando por las renovables podríamos seguir incrementando en nuestra dependencia energética hasta valores cerca del 90%, mientras que la Unión Europea está previsto que esa dependencia se incremente, pero hasta un 65% nada más. La producción de energías renovables en el año pasado fue un 32%, y diréis, pues no está mal, si hay que alcanzar el 40% ya estamos en un 32%, pero es que el año pasado no fue un año hidráulicamente medio, fue un año hidráulicamente húmedo, y eso contribuye en varios puntos. Si hubiera sido un año hidráulicamente medio, hubiéramos estado en el 28% así de energías renovables. Y por último, la tasa de emisiones todavía está en 215 gramos de CO2 por kilovatio hora. Bueno, aquí tenéis el balance de producción del año 2010 y la evolución del balance español de generación, donde vemos cómo hay algunas tecnologías que van reduciéndose y otras, afortunadamente, pues van aumentando. Aquí veis cómo va aumentando la eólica y cómo ha ido aumentando de su mano o prácticamente el ciclo combinado. Vemos ahora, si habláramos un poco de mix energético, cómo el ciclo combinado está teniendo unos problemas importantes, porque parte del hueco pues está siendo sustituido, y entonces las horas que tenían los ciclos combinados pues ya no las obtienen en este momento. ¿Por qué? Pues porque la demanda tiene, pues desde el año 2008, que prácticamente creció el 0,7, el año 2009 bajó el 4,6, el año pasado creció el 2,8, pero estamos ahora mismo retrocediendo y estamos disminuyendo nuestra demanda en el 1,3%. Con lo cual, respecto a crecimientos previstos del 3% que veníamos acostumbrados, pues hemos perdido una parte importante. Entonces, los ciclos combinados han ido siguiendo entrando en la operación, y entonces tenemos menos horas, lo cual es un problema porque tenemos, por una parte, que se dificulta con menos horas la recuperación de sus costes fijos, y por otra parte le estamos cambiando el régimen de operación. El régimen de operación porque tenemos muchos arranques y paradas, y los costes de mantenimiento de los ciclos están vinculados al número de arranques y paradas, y por lo tanto es posible que se disparen sus costes de mantenimiento, sus costes operativos. Entonces,
lo razonable es pensar que las empresas, si no reciben una señal explícita fuera del mercado para pagar esa disponibilidad, ese cambio de régimen operativo, y si no existe esa señal, hará una internalización de esos mayores costes en sus ofertas y veremos cómo el precio del mercado subirá en los próximos años. Bueno, ¿por qué digo que el vehículo eléctrico puede ser una oportunidad? Porque tenemos esta curva de carga. Esta es la forma de la curva de carga del consumo en España, con un valle muy profundo, que además se ha visto agudizado precisamente con la crisis económica, porque los consumos que había en la noche eran consumos industriales, lógicamente. Entonces, la crisis ha golpeado más fuertemente al sector industrial y ha cerrado algunas de estas posibilidades, con lo cual todavía tenemos menos consumo del que teníamos antes. Entonces, se ve fácil cómo al tener que disponer de un equilibrio instantáneo generación-demanda, nosotros tenemos que tener unas centrales situadas como por aquí, aquí abajo, que estén al mínimo técnico, digamos al ralentí, y que sean, digamos, fiables, energía fiable, que yo les pueda ordenar subir carga a lo largo de la mañana, para poder mantener ese equilibrio generación-demanda. Pero estas centrales al mínimo técnico están ocupando hoy un espacio, porque el mínimo técnico de los ciclos combinados está en los de 400 megavatios, está en los 170 megavatios. Entonces, estamos proponiéndole al Ministerio medidas para dar un incentivo de manera que las empresas aborden inversiones para tener súper mínimos técnicos, de manera que podamos tener una serie de centrales ocupando mucho menos hueco de este equilibrio dinámico entre generación y demanda, porque aquí tengo que tener colocada tanta generación como la demanda. Aquí hay una generación que la tengo en base, que es la nuclear, y la que haya fluyente, y luego los ciclos estos de potencia gestionable, que voy a necesitar a lo largo de la mañana incrementar su producción, pero tienen que estar ya colocados, y luego viene la energía fluyente. Entonces, ahora que ya tenemos 20.000 megavatios de energía fluyente tipo eólica, que funciona más por la noche, ya tenemos algunos momentos de vertido de energía. Si vamos a ir a 35.000, como dice el PER, en el año 2020, pues si no mejoramos este hueco de la noche, podremos incrementar los vertidos. Y claro, es un absoluto dislate económico haber incurrido en el coste fijo de unas centrales renovables que tienen un alto coste fijo, para después la energía que pueden producir, que es limpia, que es autóctona y que es con un coste variable muy barato, tener que verterla por razones de seguridad del sistema. Es decir, si llega ese momento, pues, ¿cuál es mi recomendación? Hombre, pues que hay que meter renovables porque es digamos, primero por convicción y segundo porque es un ordenamiento comunitario. Pero hay que meterlo con herramientas que permitan una integración sin que se produzcan vertidos. Y ahí es donde llamo al vehículo eléctrico. Bueno, todo lo demás no hace falta ver el tema este. Además es que viene bien aplanar eso, porque resulta que tenemos una curva de carga que no es que los españoles seamos muy ineficientes, seguramente es nuestra posición meridional que hace que los consumos sean así. También es verdad que tenemos una menor base industrial que otros países que pueden rellenar. El caso es que si nosotros pudiésemos rellenar esa curva y dar las nuevas demandas que puedan surgir con generación instalada que tenemos durante muchos momentos de la noche ociosa, pues seguramente no necesitaríamos abordar nuevos procesos inversores, ni en generación ni en demanda, ni en generación ni en transporte, porque por razones de seguridad del suministro hay que diseñar las necesidades para la punta del sistema, Entonces, hay momentos en que la punta del sistema se producen unas horas al año y el resto, las inversiones asociadas a esa punta, son ociosas. Aquí vemos como, por ejemplo, en el año 2010, 15 horas, solo al año, de los 8.724, tuvimos que tener 1.000 megavatios en el parque de generación, que solo se utilizaron 15 horas. Es decir, una central nuclear, el equivalente a una central nuclear, solo puesta para 15 horas.
Y si vamos a un periodo más largo, de 300 horas, pues estamos hablando de 4.700 horas, 4.700 megavatios. Es decir, tenemos necesidad de hacer gestión de demanda. Aquí se ve como si estos vehículos eléctricos pudiéramos rellenar todo este valle, podríamos integrar 6,5 millones. Ya sé que esto no es 6,5 millones, no es el objetivo. El objetivo es mucho más modesto, afortunadamente. Para el año 2020 se habla de 1.400.000, 1,5 millones, ¿no? Pero el hueco que tenemos nos podría integrar 6,5 millones. Aquí vemos cómo, si no hacemos eso, vamos a verter, como os decía, energía eólica por la noche en una cantidad no menor, una cantidad que sería tal entre 1.000 y 2.000 gigavatios hora, y que sería como entre el 0,32 y el 0,71, y digo este margen porque hay distintos valores en los modelos que hemos utilizado, en función del crecimiento de la demanda, en función del nivel de las interconexiones, y en función de los bombeos que tengamos, pues pueden ser vertidos entre esa cantidad. Pero vamos, todo ese vertido equivale como para rellenar durante todo el año, o sea, todo el uso diario, 350.000 o 700.000 vehículos. O sea, que no es... Bueno, si tuviéramos un incremento de 2.000 megavatios de demanda en el valle, 2.000 megavatios de demanda en el valle, que es más o menos lo que se plantea en el objetivo del 2020, con 1,5 millones, más o menos, encontraríamos que podíamos reducir esos vertidos en un 25%, o sea que es una cosa importante. Aquí vemos que cómo puede jugar el coche eléctrico. Si el coche eléctrico no recibe las señales, por eso son esas medidas de acompañamiento que digo yo, que tienen que añadirse a los objetivos de la política energética, tienen que venir con herramientas. Y las herramientas, en este caso, una de ellas que estamos reclamando, es las herramientas, digamos, señales económicas. Ya afortunadamente ya está en proceso, ya está la normativa, unas señales económicas que apunten a la utilización de la recarga del vehículo en la noche. De manera que no cuando lleguemos a casa a las 7 de la tarde lo pongamos, porque en ese caso incrementaríamos la punta. Habría que hacer un sobredimensionamiento del sistema de generación y transporte solo para esto, y en pocas horas. Habría una ineficiencia económica y desde luego no favorece para nada la integración de las renovables. Si esto se carga por la noche, pero un poco al libre albedrío de los consumidores, habría mayor eficiencia porque nos evitaríamos la inversión aquí, en la punta, mayor integración de renovables, pero habría saltos muy bruscos en la demanda, porque esto es una demanda añadida, y aquí se producirían... Y en cambio, si lo hacemos de una manera coordinada, con una gestión inteligente, recibiendo señales a través de las Smart Grid, entonces tendríamos una mayor eficiencia del sistema, mayor integración de renovables y mayor operabilidad del sistema. Bueno, ¿qué otro elemento puede tener el vehículo eléctrico? Pues utilizarse como un sistema de almacenamiento, de manera que el día que no vayas a usar el coche, que habrá días que no se use en el coche, puedas cargarlo por la noche y ofrecerlo en la punta al sistema. Y obviamente la energía de punta, la energía que es precisa, tiene un precio de retribución mucho mejor que la consumida en el valle. Entonces, bueno, pues esto es un poco más el futuro. No es una situación así de corto plazo, pero sí que hay que pensar que se podría almacenar una parte muy importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues necesitamos una serie de figuras. El agregador necesitamos, y los potenciales servicios que tendría este vehículo sería este sistema del vehículo to grid, sería la inyección de energía en la red durante los picos, el apoyo a la restauración cuando hay una situación de emergencia. Podrían participar en futuros servicios de ajuste del sistema y aporte de flexibilidad. Y digo podrían porque en la medida que las renovables van sustituyendo a las energías convencionales, las funciones que las energías convencionales están haciendo en el sistema eléctrico, de darnos inercia, de darnos de alguna manera todas las reservas, la secundaria, la terciaria, todo ese tipo de cosas, control de tensiones, pues lo tienen que empezar a hacer las renovables. Y en la medida que alguien pueda ofrecer servicios parecidos en reservas o lo que sea, pues pueden tener una retribución adicional. Bueno, las evoluciones del sistema eléctrico son los cambios que hay que hacer del marco regulatorio, crear la figura de relación de demanda y después crear nuevas medidas de monitorización, previsión y control. Hay un plan integral del vehículo que supongo que habrá sido explicado por el
ministerio o algún representante del ministerio y de ese plan se deriva en la parte que nos toca a los eléctricos el tema de lo de gestor de las recargas, ¿no? Que en definitiva es las personas que se pueden de alguna manera encargar de todo el tema de la recarga de vehículos. Lo que nosotros estamos reclamando es, que finalmente ha sido introducido, es una tarifa supervalle que permita facilitar la señal económica, que permita mover la conducta de los consumidores para que vayan a realizar los consumos exactamente en las horas del valle de la noche. Y aquí me quería quedar, solo mencionar la figura de los agregadores, que es entre todo este, digamos, conjunto de consumidores que tienen los vehículos eléctricos, que van a tener los vehículos eléctricos y que son consumidores individuales y todo ese tipo de cosas, tiene que haber unas figuras que los agreguen y que sean interlocutores del operador del sistema. A través de esos agregadores son los que vamos a poder recoger y mandar señales para poder actuar sobre la operación. El resto del tema pues son las actuaciones que viene realizando Red Eléctrica, que pueden salir seguramente en las preguntas, porque ya he finalizado el tiempo que tenía asignado. Les agradezco la atención y espero que en el turno de preguntas, pues si hay alguna duda, poder responderles. Muchas gracias.